Mi papá me convenció de que el abuso que él ejercía sobre mí era algo normal y yo le creí. Resulta que mis papás se separan desde que yo tenía más o menos unos 7 años y mi hermanito más o menos unos 3 añitos. Desde el día pues que ellos se separan, ellos llegan como a un acuerdo de que nosotros pues nos quedamos viviendo con mi mamá, pero el fin de semana nosotros nos vamos a quedar a la casa de mi papá. Ese fue el acuerdo pues que ellos hicieron. Mi papá nos recogía todos los sábados y nos regresaba a la casa los domingos, así como en la tarde. La verdad es que a mí desde un principio nunca me gustó irme a quedar a la casa de mi papá porque yo recuerdo que allá nos aburríamos muchísimo. Él no nos llevaba a ninguna parte, nosotros nos quedamos ahí en la casa, esos 2 días nos quedamos ahí todo el día en la casa viendo televisión y jugaba con mi hermano, pero pues nada más, entonces nos aburríamos mucho. Además, siempre que íbamos para allá, yo extrañaba mucho a mi mamá, mi hermanito también, a veces lloraba mucho por ella, más que todo al principio. Y de igual manera nos fuimos como acostumbrando pues de a poquito a estar con él. Pero después de un tiempo de estar yendo pues a la casa de mi papá, fue donde comenzaron los abusos por parte de mi papá hacia mí. En la casa donde él vivía solamente había un cuarto, un cuartico y una cama. Al principio él nos dejaba dormir a mí y a mi hermano en la cama y él dormía en una colchoneta que él colocaba pues en el suelo. Resulta que cierto día estábamos pues viendo la tele, eran unas caricaturas que era lo que veíamos casi siempre. Es uno de los recuerdos más claros que tengo. Mi hermano estaba en la cama conmigo, mi papá en ese momentico creo que estaba pues afuera en la cocina, no sé, en ese momento él entra pues al cuartico y mi hermano se había quedado dormido en la cama, ¿sí? Donde estábamos viendo las caricaturas. Cuando mi papá pues entra al cuarto, ve a mi hermano dormido, entonces él lo carga y lo acuesta abajo en la colchoneta que estaba en el suelo, donde él dormía y allí lo deja. Él pues se acuesta en la cama conmigo, a mi lado. De la nada veo que empieza a quedarse y de la parte pues de abajo yo veo su tentáculo porque quedó al descubierto. Él coge mi mano, me la pone allí, me dice que lo toque. Yo en ese momento no sabía pues, qué pensar en ese momento, no sé, son cosas que uno a esa edad no entiende mucho, pero igual pues yo hice lo que él me dijo. Yo ahí estuve un rato pues tocando hasta que él me dijo que me fuera a lavar las manos. Esa fue la primera vez de muchas más veces que pasarían cosas como esas. Bueno, yo ese día volví a la cama y él se quedó dormido allí conmigo. Y ahora cada vez que íbamos, mi hermano y yo, a su casa, él ya no dormía en el suelo, pues ahí en la colchoneta en el suelo, no. Él ahora se acostó conmigo, dormía conmigo en la cama. No había un fin de semana que yo fuera a la casa de mi papá y él no me hiciera algo como eso. Ya eso se le volvió, no sé, costumbre, repetitivo. Digamos que él me hacía cosas diferentes, pero él me hacía ver como si eso fueran cosas normales, como si fueran un juego. Yo recuerdo que entre sus supuestos juegos, él me hacía el caballito. Yo a él mientras él pues se movía, me quitaba, empezaba a darme besos, pero digamos que él nunca me accedió como tal, eran solo toques y usaba objetos para irme allí, pero como tal él nunca lo hizo. Mi mamá siempre fue una mujer de carácter muy, muy fuerte. De alguna manera él se aprovechaba de eso para que pues a mí no se me ocurriera hablar con mi mamá y decirle algo. Él me decía, ni se te vaya a ocurrir decirle a tu mamá lo que está pasando acá en la casa, nada de lo que está pasando acá en la casa, porque ya sabes que tu mamá es bien brava y se va a enojar y te va a castigar. Y yo decía dentro de mí, sí, pues es verdad. Y él me decía, y si tú le dices eso, yo no te voy a poder defender porque ya te lo advertí. Esto pasó desde que yo tenía 7 años hasta que cumplí 11 años. Cuando tenía más o menos 10 años, él continuaba. Yo sentía que algo no estaba bien, que eso no estaba bien. Es cuando yo empiezo pues como a negarme cada vez que él se acercaba para eso. Digamos que él de alguna manera pues muy educada, muy calmada,
se me acercaba y me decía, no te preocupes, que así es como los padres le demuestran amor a sus hijas, que eso era algo normal, que él conocía varios eh, padres que hacían lo mismo con sus hijas. Cuando él me decía eso, pues no sé, yo como que me convencía que eso era así. Yo no hacía fuerza, sino que pues yo me quedaba quieta. En el tiempo que nosotros pues íbamos a la casa de mi papá no consiguió pues una mujer como tal para llevarla a vivir a la casa, no, pero él sí digamos que tuvo novias. Entonces un día él llevó a pues a la novia que tenía en ese momento, la llevó a la casa, ella pues estaba allí con nosotros y yo no sé si ella lo conocía muy bien, pero ella se me acercaba y me preguntaba que cómo estaba, que dónde estaba mi mamá. Al principio yo no la conocía, entonces yo le contestaba entre dientes. Cuando yo empiezo a ver que ella está como tan interesada en mí, haciéndome preguntas, eso empezó como de alguna manera pues a que yo confiara en ella. Ella volvía a la casa, iba muy de seguido y siempre que iba se me acercaba como con lástima, como con pesar a mí y a mi hermanito. Para serle sincero, la verdad es que a mí sí me gustaba cuando ella iba a la casa porque ella jugaba con nosotros, nos hacía de comer cosas ricas y sobre todo me gustaba porque cuando ella iba, eso hacía que mi papá no estuviera tanto conmigo y ese día era como que yo descansaba de él porque él no me hacía nada. Un día ella va a la casa, mi papá salió a hacer algo. No sé, en este momento yo estoy segura de que ella estaba sospechando algo, no me dijo nada, pero en este momento sé que es así porque ella empieza a decirme que yo era una niña muy bonita, que ojalá nadie me fuera a hacer daño. Ella comienza como de alguna manera como a abrirme los ojos y con lo que ella me empezó a decir, por fin yo entiendo que lo que mi papá hacía no era normal, como él me lo había hecho creer y que en realidad los papás no hacen eso con sus hijas. Esa muchacha, no sé, muchacha, señora, no sé qué era en ese momento, pero fue como un ángel para mí. Desde ese día yo le dije a mi mamá que yo no quería que me llevara más donde mi papá, pero pues yo no era capaz de contarle. Ella me dijo, sí, está bien. Y la verdad es que no volvimos. Mi papá iba a la casa de mi mamá de vez en cuando, pero pues él ya no me podía hacer nada porque mi mamá pues ya estaba siempre que él iba. Ya después yo no volví donde mi papá y, y yo trataba como de sacarme esas imágenes de mi cabeza, pero conforme crecía, digamos que entraba en depresiones, tuve que buscar ayuda y, y la vez que busqué ayuda fue la primera vez que yo hablé con alguien más de lo que me había pasado y justamente en el tiempo que estaba en las terapias, a mi papá le detectan un tipo de cáncer, que él estaba muy enfermo, pero yo nunca lo fui a ver. Además, él viajó donde mi abuela que vivía en otra ciudad, así que yo no lo vi más. Al tiempo él fallece, yo nunca le sé la muerte. Creo que, creo que eso fue un tipo como, no sé, yo lo podría llamar como justicia divina. Ya después, como parte de la terapia, le conté a mi mamá, ella pues no lo podía creer, ella lloraba escuchándome eh, decir todo eso, le dio muy duro a mi hermano también. Mi hermano me pedía perdón, decía que él nunca vio nada extraño, me decía perdóname por nunca haberme dado cuenta, porque nunca te defendí, pero pues él también era un niño en ese tiempo y aún más pequeño que yo. Yo continué teniendo bajones, crisis, depresión cada vez que recordaba todo eso, pero bueno, digamos que ahora por lo menos ya no estaba sola. Fuimos a terapias todos, porque cuando yo le conté a mi mamá, primeramente se despertaron muchas cosas más en mí. Mi mamá tampoco podía con el dolor que eso pues le ocasionaba. Ella llegó a sentirse culpable de todo lo que había pasado y pues ha sido un tema que poco a poco lo hemos ido como superando, pero así como dicen otros casos que he escuchado, esto es algo que no lo superas, que podría tardar muchísimos años en sanar, pero digamos que aprendes a vivir con esto.